Hola amigos, en este tutorial trabajaremos el tema de funciones. Es un tema muy importante. Las funciones nos permiten invocar estas funciones o métodos y ejecutar cierta operación. Digamos, tú tienes una función matemática, funciones para strings, para caracteres. Por ejemplo, puedes invocar una función que te diga sumar, restar, una función que te diga get date, obtener la fecha del día de hoy. O sea, son muy útiles porque nos dan funciones que simplemente las invocamos y ya sean funciones que desarrollaron otros programadores o incluso nosotros crear nuestras propias funciones en nuestros programas personales o de trabajo. Vale, entonces empecemos ya mismo a ver las funciones. Hagamos un ejemplo de funciones. Entonces como siempre, guardémoslo, ¿cierto? Funciones.html, tema muy importante este, me atrevería a decir que de los más importantes que hemos visto hasta ahora. Entonces, funciones, ¿cierto? Es un poco casi que la magia de la programación. Entonces, script, ¿cierto? Vamos a hacer una función y les voy a explicar cómo funcionan estas. ¿Cómo se llama? La palabra clave es función o palabra reservada, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en otro tutorial anterior. Entonces, por ejemplo, function, ¿cierto? Mi función, llamémosla así. Son parámetros lo que yo le mando. Entonces, por ejemplo, llamémosle parámetro 1 y parámetro 2, es decir, los valores que pasan a través de esa función, yo se los envío. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a retornar una multiplicación. Yo voy a hacer una función que multiplique, que me retorne var multi es igual a parámetro 1 por parámetro 2, ¿cierto? ¿Y qué voy a retornar? Voy a retornar esa variable multi, es decir, que cuando yo invoque esta función me va a retornar el valor que me dé esta multiplicación. Ahora, ¿cómo se hace? Voy a invocarlo, que es un tema pues tremendamente importante aquí, que es invocar pues la función e imprimirla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner un parágrafo, ¿cierto? El que me aparece esta etiqueta P, parágrafo, y vamos a ponerle un ID. Pongámosle ID ejemplo o función, pongámosle ejemplo función, por ejemplo, pongámosle ese nombre. Un poco extenso, pero que nos dé la idea, ¿cierto? Vamos a imprimirlo y vamos a invocar la función. Yo quiero hacer esta función, voy a invocarla de la siguiente manera: document.getElement by id. O sea, lo más importante es que veamos que está la sintaxis. Retorna un valor, mi función retorna un valor, ¿cierto? Y mi función return, y le pongo parámetros. Puedo ponerle los que yo quiera. Si quiero puedo poner más parámetros. En este caso mi función funciona con 2 parámetros, hagámoslo así, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ponerle el nombre ¿cierto? Este nombre que le pusimos aquí. Punto, invoco el método innerHTML y le pongo, y aquí, ¿qué valor le voy a poner? Pongámosle mi función y yo le paso mis valores. Yo en este caso, yo tengo dos multiplicaciones así. Tengo un 100 y tengo un 200 y yo quiero multiplicarlos y saber cuánto me da y que me lo imprima. Entonces, tiene un return y un enésimo número de parámetros.
sea, tú puedes ponerle 1, puedes ponerle 2 o incluso si quieres no le pones parámetros, ¿cierto? Y retorna un valor. Entonces, ¿qué va a hacer él? Póngame aquí lo que me dé esto y pásemele como primer parámetro, pásemele el 100. Como segundo parámetro, páseme el 200. Hágame la multiplicación del 100 y el 200. Llévemelo a multi y retórnemelo. Cuando me lo retorne, imprímalo por pantalla. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Control S. Vámonos al código y vemos a ver exactamente. Si lo vemos, 20.000. Si queremos, hagámoslo un poquito más grande, ¿cierto? 20.000. Entonces multiplicamos 100 por 2 por 100 y efectivamente eso me daría un 20.000, ¿cierto? Eso son las funciones. Eso era lo que quería mostrarles. Esta es la plantilla básica, o sea, lo básico de una función es lo siguiente. Función, esta es la sintaxis. Mi función, ¿cierto? Retorno algún valor, ¿cierto? Algún valor que tú tengas y parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, etcétera, los que tú quieras ponerle, ¿cierto? Este hagámoslo en comentario así, ¿cierto? Esta es como la plantilla, veamos que es muy sencillo, hay que saberlo utilizar y es una herramienta muy poderosa en la programación. Vale, muchas gracias, eso es lo que quería enseñarles, espero que les sea muy útil. Muchas gracias, hasta luego amigos.